estamos de vuelta aquí en Buenos Días RD. Qué bueno que están ahí. ¿Ya se tomó su café? Tranquilito, porque ahora vamos a hablar de un tema importantísimo que está en boga en estos tiempos y es de nutrición. Por eso me hago acompañar de la doctora Ani Veloz, nutrióloga. Bienvenida, querida. Encantada, un placer para mí estar con todos ustedes. La verdad es que yo tenía la disyuntiva, ¿es nutricionista o es nutrióloga? Entonces la doctora ahí me aclaró cómo es el asunto, doctora. Así es. Nutricionista es una persona que tiene algún conocimiento, algún estudio de nutrición, pero no es médico. Y un nutriólogo, aquí en República Dominicana, somos médicos nutriólogos. Y en otros países se utilizan nutricionistas, que no necesariamente son médicos. Entonces se aborda de una manera diferente, totalmente. Totalmente, ¿no? Porque médico es médico. Señores, aquí tenemos la capacidad y la maña, por decirlo de alguna manera, de relajar las profesiones. Yo no digo nada porque la mía está relajada hace tiempo. Cualquiera se engancha a comunicador sin problema, pero que se estén enganchando a médicos, ya eso es demasiado. Eso es ahí vemos que... Ahí es demasiado, porque se está entonces poniendo en peligro la salud de esa persona. Claro, claro. Pero miren, ahí está el detalle importante que muchas personas uno ve que están teorizando, que son coaches de nutrición, y no es que son médicos, sino que son nutricionistas. Claro, claro. Y un nutricionista o un coaching solamente puede hacerte un menú, establecerte una estrategia, un régimen alimenticio, pero no puede ayudarte a mejorar tu salud, ni tampoco a controlar problemas de salud. Entonces eso es muy distinto. Yo por eso siempre voy donde los expertos de verdad. Señores, miren, hay una problemática que a mí me ocupa bastante porque he visto, ya que soy madre y tengo 3 niños, entonces he visto como los procesos de niños que van aumentando de peso. Y el aumento de peso es tan peligroso que, por ejemplo, en el caso mío, cuando yo estuve embarazada, mi médico en el segundo embarazo me puso en una dieta muy estricta. Y yo fui donde una nutrióloga y me puso una dieta que yo pasaba un hambre. Y entonces yo le dije, yo le fui a dar la queja al doctor, a mi ginecólogo. ¿Qué estaba pasando? Hambre, embarazada. Doctor, no puedo, estoy embarazada, me estoy muriendo de hambre. Y dice, así es que va, porque no queremos, ya yo había desarrollado preeclampsia, y él me dijo, no queremos que haya algún cambio brusco de peso dentro de tu embarazo, que luego te dispare la diabetes. Y yo me quedé así, yo dije así, y también me añadió, la mujer que desarrolla diabetes durante el embarazo no vuelve para atrás, se queda siendo diabética de por vida. Yo me quedé así. Entonces, a pasar hambre no importa. Pero yo lo cuento esto a modo anecdótico porque hoy vamos a hablar de la obesidad. Y es un tema que, aunque parece como estético, pero realmente aborda tantas aristas. Fíjense ustedes como ya yo les he paseado dentro de mi embarazo, cómo me cuidó mi médico, los niños que veo fuera de peso, que son amigos de mis hijos, y en general mucha gente obesa. ¿Cómo abordar la obesidad, doctora, en estos tiempos? Sí, mira, este tema es súper preocupante actualmente porque se considera una pandemia. O sea, ¿La obesidad? La obesidad es una enfermedad y se considera ya una pandemia. ¿Por qué? Porque ya las cifras van en ascenso y se han triplicado cada año. Mundialmente. ¡Dios! Mundialmente. Entonces, es realmente preocupante porque es una enfermedad que se puede prevenir, se puede controlar y va en ascenso. Entonces lo que entendemos es que no lo estamos haciendo de la manera correcta y que los países pues no están poniendo los controles, no se está haciendo medicina preventiva. Perdón, doctora. Que es lo que hacemos. Discúlpeme, cuando usted dice que los países, porque a mí me parece como que eso es un tema personal, que si yo como esto, engordo, lo que sea, pero ¿cómo así que los países no ponen controles? Bueno, porque las cifras que te digo que ya se considera que la obesidad es una epidemia, pues ya es porque las cifras van en ascenso mundialmente, no solamente en nuestro país. En nuestro país hay cifras de verdad que son preocupantes. El Ministerio de Salud pues expuso que en nuestro país ya más de un 70.1% de la población sufre de sobrepeso y un 33.6% sufre de
obesidad ya. Entonces, imagínate, ya para los años 2016 comenzó a estudiarse la obesidad como lo que es una enfermedad, Sheila, la enfermedad, y es una enfermedad que acarrea todas las otras demás enfermedades como hipertensión, diabetes, osteoartritis y algo muy importante, hay algunos cánceres que están íntimamente ligados a sobrepeso y obesidad. Pero yo estoy mala. Entonces realmente siempre se aborda la obesidad como si fuera algo estético y realmente es una enfermedad que acarrea otros problemas de salud que por lo general son crónicos. ¿A qué se debe el incremento de esta enfermedad? Porque aparentemente estamos comiendo normal. ¿Por qué aumenta la incidencia de obesos en el mundo? Sabes que hay una propaganda de comidas, nosotros le llamamos comidas chatarra, sí, comidas basuras, que son realmente comidas ultraprocesadas, que no tienen, inclusive le llamamos que aportan simplemente calorías vacías, pero no aportan ningún nutriente. O sea, engordan, pero no te alimentan. Exactamente. ¡Qué barbaridad! Entonces ustedes ven estos niños que crecen, como bien tú dijiste, que están creciendo obesos, porque lo que le manda tal vez la mamá en la lonchera es un juguito de caja, con una malta, pero no le está dando ningún nutriente, pero además ese niño también compra tal vez frituras en el colegio y además entonces compra refrescos que son azúcares. Entonces dime tú qué nutrientes le estamos dando a esos niños. No le estamos dando ningún nutriente, solamente calorías vacías. Entonces, estamos poniendo a ese niño en predisposición a una diabetes, a una obesidad, a una hipertensión y a muchísimas otras enfermedades que también, como es un niño, también le va a acarrear en su salud mental, porque ahí comienzan también el bullying con los otros amiguitos. Este es gordito, sí, este es más flaquito, este se cansa y no puede jugar. Y entonces eso también va trayendo otros problemas a nivel de la salud mental. Y ustedes saben que la salud es física y mental. Por lo tanto, también tiene que ver con esa área. Ahora que tocamos el tema de nuevo de los niños, cuando uno ve un niño que está gordo, porque vamos a hablar así, claro, en un sentido llano, realmente es bueno establecer también la diferencia entre sobrepeso y obesidad, sí, porque a veces vemos que hay gente que dice, hey, yo tengo un chin gorda, pero a lo mejor no es gorda, es sobrepeso. Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia para ir entonces al tema de los niños, de qué hacer cuando un niño ya lo vemos que está gordito de verdad? Claro. Mira, en cuanto a los niños hay percentiles, o sea, indicadores. Okay. Indicadores. Así es. También igual en cuanto a los adultos, o sea, de acuerdo a nuestra talla, o sea, a nuestro tamaño, de acuerdo a nuestra edad, hay una contextura física también. Cada quien tiene una contextura física, que eso es heredofamiliar. Ustedes ven que hay contexturas físicas que son más personas, por ejemplo, que acumulan más grasas en las caderas. O hay otras personas que son altos, pero simplemente por el hecho de ser alto ya pesan más que una persona que sea de talla pequeña. Entonces, dentro de esos factores, ahí tenemos una fórmula, o sea, indicadores que nos dicen si ese paciente o ese niño o esa persona tiene un índice de masa corporal por 25, pues ya esa persona se considera en sobrepeso, ¿ok? Si está, por ejemplo, el índice de masa corporal por encima de 30, entonces ya esa persona está en obesidad. Y esa obesidad, a medida tenga más peso, puede ser obesidad tipo 1, 2, 3, y hay una obesidad que se le llama mórbida, que quiere decir que ya cada uno de los órganos están comenzando a sufrir por el sobrepeso y la obesidad. Sí. Sencillamente, ya cuando una persona llega mórbida, por ejemplo, a nuestro consultorio, ya esa persona llega con apnea del sueño, o sea, dificultad para respirar en el sueño, llega con diabetes, generalmente diabetes mellitus tipo 2, que se desarrolla también por la ingesta de azúcares y carbohidratos y por la obesidad y el exceso de grasa en el abdomen. En el abdomen, yo he visto niños con un abdomen prominente. Así es. ¿Qué pasa? Porque yo tengo, el mío es medio barrigoncito, aunque él no es para nada gordo. Y yo recuerdo que yo me asusté porque yo decía, pero ¿por qué él tiene como esa barriguita? Sí. Y la doctora le mandó a hacer una sonografía. Y luego cuando la sonografía dio el resultado, dice, bueno, no pasa nada ahí, esa barriga es de él. Pero realmente, doctora, ¿qué pasa cuando uno ve a ese niño así con una, no es que él es tan, pero obviamente para el peso de él, yo lo veo como un chin,
un barrigoncito. Habría que investigar, por ejemplo, dentro de su alimentación, dentro de su dieta diaria, qué está comiendo, si está comiendo más azúcares y más hidratos de carbono. Y algo muy importante, que es lo que yo siempre promuevo día a día, señores, la actividad física. ¿Tú sabías, Sheila, que todavía hay personas que se resisten a hacer ejercicio porque entienden que el ejercicio es para sacar músculo, tomarnos fotos, y el ejercicio es parte de un tratamiento para prevenir y controlar enfermedades? Eso es otra cosa que debemos promover, que el ejercicio no es solamente para tú estar en forma físicamente, sino es para prevenir y controlar enfermedades. Cuando asumimos eso, automáticamente nos comienza no tal vez a gustar el ejercicio, porque no nos tiene que gustar, pero si es por salud, pues es obligatorio hacer una actividad física. Cualquiera. Y eso automáticamente va a disminuir ese exceso de grasa en el abdomen. A mí no me gusta mucho el ejercicio, pero entonces me pongo a bailar. Claro, o sea, cada quien busca su que mecanismo. Sí. Cualquier actividad física que implica un movimiento ya es un ejercicio. Y si lo haces programado 3 veces por semana en un tiempo indicado, ya se considera una actividad física. Miren, vamos a hacer una pausa con el permiso de la doctora para que cuando retornemos ver cómo también combatir la obesidad. Porque de ahí va a depender que vivamos bien. Si es que no se muevan, porque estamos en Buenos Días RD. Estamos aquí hablando acerca de la obesidad, que es una pandemia, una epidemia ya. Está siendo identificada de esa forma por la Organización Mundial de la Salud. Así es. Y nosotros a veces pensamos que es cuestión nada más de vernos bonitos y fits, pero no, va más allá, y por eso estamos conversando con la doctora Ani Veloz, nutrióloga. Bueno, nos quedamos hablando de esa incidencia en los niños, por ejemplo, cuando Así están ya en un sobrepeso que ronden la obesidad, que apenas es como un hilo delgado, pero hay que ir donde los expertos para poder detectarlo. Sí. Claro que sí. Cuando hay una señal de alerta en un niño, en un joven, en un adolescente, pues lo primero es llevarlo a su pediatra, llevarlo a un nutriólogo para que entonces lo evalúe y vea realmente si el niño o el joven pues tiene un sobrepeso o una obesidad. Y a partir de ahí entonces pues partir de un régimen alimenticio acorde con los requerimientos de esa persona, si es un niño, si es un adolescente, y entonces pues prevenir y controlar otras enfermedades, porque la obesidad sencillamente es una antesala, es el primer paso de una diabetes, de una hipertensión y de muchísimas otras más enfermedades. Porque veíamos también esa parte, que se pueden desarrollar enfermedades que son catastróficas. Así es. Simplemente por el hecho de tener tanto tejido graso. ¿Pero por qué, doctora? ¿Qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa es que la obesidad, como te dije que es una enfermedad crónica, realmente es que hay una proinflamación a nivel celular. Cuando una persona está obesa, no es solamente que se ve grueso y que hay un acúmulo de grasa, sino que a nivel interno, cada tejido en las células tiene una inflamación. Entonces, como hay una inflamación generalizada, pues todas las enfermedades y algunos cánceres, pues se proliferan más rápido cuando una persona es obesa. Fíjate en el COVID, que las personas que eran obesas tenían más predisposición a complicarse. O sea, la obesidad es una enfermedad que degenera, acarrea todas las demás enfermedades que son crónicas. Entonces hay que ponerle atención. Y lo más preocupante, Sheila, es que se puede prevenir, se puede combatir la obesidad, pero no se hace. Pero hablábamos ahorita, por ejemplo, de una predisposición también genética. Sí. Yo he visto familias enteras que son obesos todos. Así es. Entonces, ¿cómo manejar también esa parte? Claro, yo, por ejemplo, en el consultorio manejo muchas de esos perfiles que son un antecedente heredofamiliar de obesidad, de diabetes, de hipertensión, y ahí entonces hay que trabajar desde pequeño, o sea, hay que combatir esa obesidad desde pequeño con régimen alimenticio, con actividad física. Mucha Señores, actividad física. Tenemos que hacer una actividad física. El sedentarismo es una de las causas principales aquí en este país de obesidad y sobrepeso. Porque una persona, por ejemplo, que va y camina 2 veces por semana, no se considera que está haciendo una actividad física. ¿Cómo va a ser, doctora? Así es, así es. O sea, yo salgo 2 veces a la semana a caminar y no estoy en nada. Así es. Según la Organización Mundial de la Salud, lo mínimo que debemos hacer son 30 minutos diario de ejercicio. Pero eso es demasiado. Por lo menos 5 veces a la semana. Antes se decía 3, pero ahora por la incidencia de lo que comemos
ultraprocesados, que comemos índices, o sea, alimentos con grandes cantidades de azúcares, de grasas y de hidratos de carbono, pues tenemos que hacer actividad física. También otra cosa importantísima es que muchos de nuestros niños y adolescentes lo que les gusta es estar ahora con la tecnología, y eso, ¿qué pasa? Están sentados todo el día. Entonces ya hay evidencias científicas que ya no juegan al topado. Exacto, no, ya no hay juegos que sean de movimiento, todo lo contrario. Entre más sentados estemos, mucho mejor. Se pasan horas y horas sentados detrás de una pantalla, y ya hay evidencias científicas de que cuando estamos en contacto con la pantalla también nos da más ansiedad, más hambre, más deseo de comer. Y entonces estamos inactivos automáticamente, ya eso es una predisposición a una obesidad. Dios mío, entonces vamos a poner las cosas así como que claras. Vamos a recomendarle a la gente, aparte de los ejercicios, qué tipo de alimentación, porque es verdad que estamos bombardeados por comida, que no solamente son los establecimientos de comida rápida que conocemos, también vamos al supermercado y nos encontramos con productos muy procesados, enlatados, en conserva. Entonces, doctora, ¿qué es lo que usted le recomienda a la gente ingerir por lo menos diariamente para llevar una alimentación balanceada? Exacto. Fíjate que hemos hablado de alimentación balanceada, no de pasar hambre ni de dietas estrictas. Eso es importante, porque a veces entendemos que la palabra dieta, aquí automáticamente tenemos la mala costumbre o una mala cultura de entender que la palabra dieta ya es pasar hambre, y dieta es todo lo que comemos, bueno y malo, Es verdad. Entonces, automáticamente ya el cerebro entiende que ya vamos a pasar hambre. No, por eso le llamo régimen alimenticio. Pero ¿qué tal el ayuno? Que se está poniendo muy de moda, el ayuno intermitente. Sí, eso es una de las tantas estrategias que podemos tener para ayudar a conseguir un peso saludable o un porcentaje de grasa saludable, que ya eso es cuando hay acúmulo de grasa. Ahora bien, no todas las cosas buenas son para todo el mundo. Cada cosa tiene un perfil. Es verdad. Hay pacientes, hay personas que no le conviene hacer un ayuno, que tienen que hacer otro tipo de régimen alimenticio. Por eso este tipo de cosas es muy individualizada, porque va a depender de la situación y condición de ese paciente. Si ese paciente es un paciente diabético, hipertenso, etcétera, posiblemente no le convenga. Entonces eso se evalúa en la consulta y vemos qué es lo que a esa persona, de acuerdo a sus requerimientos, se le conviene. Porque yo he visto gente que hacen ayuno y le baja la defensa. Sí. Y se enferman. Y se enferman, claro, porque no todos los perfiles, o sea, no todas las cosas son buenas para todo el mundo. Hay que individualizar cada caso. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es una alimentación equilibrada y balanceada acorde con los requerimientos personales, o sea, individuales de cada quien. Comer más fruta, más verduras. Verduras son vegetales, señores. Vivimos en un país que se dan todos los vegetales. Ay, sí. Y todavía hay gente haciéndome resistencia de que no come frutas, no come vegetales. Yo he visto eso también, que entonces, no le buscan la vuelta porque uno usted se lo debe comer. Claro que sí. Y para ser equilibrada y balanceada la alimentación, debemos de tener cada uno de los grupos de alimentos en una proporción adecuada. Doctora, yo he visto médicos que me dicen, un guineo es una maravilla. ¿Qué usted opina del guineo? Un guineo es una fruta que tiene potasio, tiene magnesio, es una fruta como cualquier otra y es muy buena. Ahora bien, el asunto aquí no es tanto el guineo, es que nosotros como dominicanos tal vez culturalmente tenemos la costumbre de que no nos comemos un guineo o no nos comemos un huevo, nos comemos varios. Entonces está en la cantidad. La cantidad. Está en la cantidad, en los excesos. El asunto está en los excesos, en irnos a los extremos. Fíjate, yo siempre le digo a mis pacientes que la salud significa balance. Que fíjense cómo deben estar sus análisis cuando ustedes se hacen pruebas de laboratorio. No pueden estar bajos ni pueden estar altos. Tienen que estar en un balance. Así mismo es la salud. Debemos de buscar cuál es nuestro balance con un nutriólogo, con un experto, y entonces pues mantenernos en ese balance y poder controlar y prevenir enfermedades como la obesidad. En una oportunidad también, mi doctora, una foniatra, que me trataba también las cuerdas vocales, me preguntaba, ¿cuántas frutas usted come al día? Yo decía, bueno, como 2. ¡Tan ching! Y yo me quedé sorprendida porque digo yo, pero como que comerme 2 frutas al día para mí no estaba mal. ¿Qué considera usted sobre eso?
Bueno, va a depender de la condición, de la situación de la persona. Yo tengo pacientes, por ejemplo, que yo le pongo 2 frutas y está bien porque estoy controlando tal vez los niveles de azúcares. Okay. O estoy tratando de hacerle un menú más rico en proteínas y menos azúcares. Pero sí son importantes. O sea, eso de no comer frutas, de no comer aquello, de no comer esto, la alimentación debe ser equilibrada y balanceada. Y los métodos de cocción también son importantes. Ay, sí. Porque no es lo mismo usted comerse un salmón, un pescado o simplemente una sardina, que no es lo mismo que usted se la coma empanizada, frita, sofrita, con muchísimas salsas, que le van a agregar calorías a ese alimento. Entonces le va a agregar calorías vacías. Siempre recomendamos al horno, a la plancha, al vapor, o sea, hacerlo lo más saludable posible y que a la vez sea rico y apetecible. Y la fritura en la calle, doctora, porque verdad, un chicharroncito, ¿qué usted opina de eso? No, imagínate. Imagínate, realmente. Una vez al año no hace daño. Una vez al año no hace daño, pero realmente en la cocción de ese tipo de... Porque, por ejemplo, la carne de cerdo ya nosotros la consideramos una carne blanca y una carne de cerdo... ¿Y eso es real? Sí, y es una carne y dependiendo del corte, o sea, si es magro, sí, es excelente. Ahora bien, si tú te vas solamente a la piel de cualquier animal... pues aunque entonces, sea pollo. Aunque sea pollo, por supuesto que va a ser, te va a agregar muchas calorías y sobre todo grasa, y eso va entaponando las arterias del corazón y te va dando colesterol. Dios, entre otras cosas. Señores, de verdad que nos agotamos en el tiempo, pero sí que tenemos muchas cosas pendientes más con la doctora Ani Veloz, que nos ha acompañado y nos ha orientado acerca de lo que pasa con la obesidad y en sentido general, cómo nutrirnos mejor. Gracias, doctora. Un placer. Ustedes no se me muevan porque nos vamos a ir ahora, pero en el fin de semana la pasamos bien y nos juntamos nueva vez la semana próxima.